pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. He leído Hebreos 10:32. Muy buen día para todos. Dios me les siga bendiciendo en gran manera y esperamos, por la gracia del Señor, tener un momento agradable de estudio de la palabra del Señor. Continuamos con los 7 sellos del Apocalipsis, ¿verdad? Hoy posiblemente estemos terminando. Damos inicio al tercer sello. Posiblemente lo terminemos, lo alcancemos a terminar hoy, dependiendo del tiempo que tenemos. Les invito una vez más, mis apreciados hermanos, para que me puedan acompañar en oración. Los que puedan arrodillarse, lo pueden hacer. En este momento vamos a orar. Gracias, Padre, por tus bondades. Gracias, mi Señor amado, por esta hermosa oportunidad que das de este espacio, desde las 4:30 de la mañana, este espacio para orar, para meditar, a través de las oraciones, a través de los tips de salud, a través de los cantos, a través del estudio de tu palabra. Padre, ha llegado el momento de meditar en ella. Síguenos hablando a través de tu palabra y más que oidores podamos ser esos hacedores de ella, permitir que tu palabra, esa espada de 2 filos, redarguya nuestra mente, nuestro corazón y nos ponga en armonía con el cielo. Sigue añadiendo bendición sobre este ministerio, sobre cada familia aquí conectada. Quedamos en tu presencia en esta hora. Toma el control del internet, la señal, todo este asunto de sistemas. Y que nada ni nadie, Señor, danos la concentración, danos el discernimiento para entender, comprender y que nada ni nadie pueda interrumpir el estudio de esta mañana. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis amados, continuamos con nuestro estudio de los 7 sellos y quiero compartir con ustedes, ayer les dije que hoy iba a compartir con ustedes unas citas del don profético, donde la hermana Juay detalla explícitamente la relación entre las conquistas del Evangelio, ¿verdad? Y toda esa persecución que se desató como resultado de que el pueblo del Señor le arrebató almas al reino de Satanás. Y vamos a comenzar con esta cita. Ahí ustedes van a ver en pantalla. Vamos a leer tal vez 2, 3, 4 citas, ¿verdad? En cuanto a esto. La primera de ellas está en el Conflicto de los Siglos, página 38, donde dice de la siguiente manera. Conflicto de los Siglos, página 38, dice así. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, ahí está el triunfo, el jinete, el caballo blanco, guerra espiritual, combatiendo, ganando almas para el reino de Dios. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Se incendió el fuego de la persecución. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus lugares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones, experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Muchos sellaron su testimonio con su sangre. Nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Lo que fue un triunfo allá en el primer sello, con el segundo sello, con el
primer sello, con el segundo sello se levantó toda esa guerra espiritual, se levantó toda esa persecución en contra del pueblo del Señor. Vamos a la siguiente cita, que está en el Conflicto de los Siglos, página 39. Conflicto de los Siglos, página 39, dice así: vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia, o sea, el color rojo, el color rojo. Allá en el primer sello, el caballo blanco, ¿verdad? El arco, las flechas, las saetas, la palabra del Señor penetrando los corazones, ganando vidas, ganando corazones, y aquí por medio de la violencia ahora el caballo rojo, ¿verdad? Yéndose en contra de aquel pueblo fiel del Señor. La gran controversia en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes, ¿verdad?, caían en su puesto, vencían por su derrota. Los siervos de Dios eran inmolados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio se ampliaba, cundía, se esparcía cada vez más y más, y el número de sus seguidores iba en aumento, y es allí donde la iglesia sale venciendo para vencer, mis amados. Una cita más. Conflicto de los Siglos, página 40. Dice de la siguiente manera: Conflicto de los Siglos, página 40. Miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero otros los reemplazaban. Y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por él como conquistadores. Habían peleado la buena batalla y recibirían la corona de gloria cuando Cristo viniese. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y termino con la siguiente cita: El conflicto de los siglos, página 43. Notemos lo que dice la sierva del Señor. Conflicto de los siglos, página 43. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz. La paz, pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad, donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo, los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador, es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Ahí disculpen un poquito que la mascota está como resfriada también. Ok, miren mis amados, es significativo, muy significativo, que en la época del apóstol Pablo, el imperio romano tenía en su mano la espada, y el imperio mató a Pedro por crucifixión y a Pablo y Santiago con la espada. Es notorio, es muy notorio que el martirio de Santiago aparece en el texto inmediatamente después del crecimiento explosivo de la iglesia. No lo tengo allí en pantalla, pero vamos a leer. Miren lo que pasa después de que la iglesia comienza a crecer, después de que los apóstoles comenzaron a predicar con poder, con el poder del Espíritu Santo, y Santiago, ¿no? Ese martirio de Santiago, después esa persecución, después de que la iglesia creció exponencialmente. Hechos, el capítulo 11, miren lo que dice. Cómo se desató esa persecución después de que la iglesia comenzó a crecer espiritualmente y en número.
Hechos capítulo 11, verso 21 y verso 24. Vamos a leer. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Hechos capítulo 11, 21 y 24 dice de la siguiente manera. Dice así. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió en el Señor. Verso 24. Se congregaron, era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Oh, mis amados, miren, todos los apóstoles tristemente murieron como mártires, menos Juan, menos Juan, porque el imperio lo exilió a la isla de Patmos, a la isla de Patmos. Y al concluir el segundo sello, por allá en el año 313 después de Cristo, al concluir el segundo sello, la iglesia estaba cansada de ser perseguida. El pueblo del Dios estaba cansado de ser perseguido y anhelaba de pronto un poco de respiro. Satanás sabía esto. Satanás sabía que la iglesia, el pueblo de Dios estaba cansado y que el pueblo quería un respiro, y ese respiro Satanás sabía que iba a llegar. Por eso Satanás ya tenía preparada una estrategia para poder amortiguar, para poder deshacer el testimonio del pueblo de Dios. Porque Satanás sabía que del valle de la persecución, del valle de la sombra y de la muerte, el pueblo de Dios iba a alcanzar el triunfo, la cúspide de la prosperidad. Y es allí donde entramos al tercer sello de Apocalipsis, el caballo negro. Este sello, este sello representa el periodo cuando el emperador Constantino el Grande se hace cristiano. Y esta es la estrategia más diabólica que ha llevado a cabo Satanás para dañar e intentar dañar al pueblo de Dios. Y si fuere posible, aún a los escogidos. Satanás se cansó de perseguir a la iglesia. Satanás se cansó de matar al pueblo de Dios, de perseguir a los cristianos. Entonces, ahora aparentemente le da un respiro a la iglesia, pero no, no, mis amados. Diseña la peor estrategia, la estrategia más diabólica hasta hoy día, mis apreciados. Satanás se hace cristiano en la persona de Constantino. ¿Qué hace Constantino? Quita la persecución contra los cristianos y aparentemente favorece a la iglesia cristiana. Todas esas persecuciones imperiales cesaron y de ahí en adelante las doctrinas y prácticas paganas entraron en la iglesia. Y ahora Constantino o Satanás, a través de Constantino, corrompe a la iglesia desde adentro. Sí, mis amados, desde adentro. Vamos a ver la descripción de este sello. Allí aparece en pantalla Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Miren lo que dice. Aquí voy a leerlo también desde la pantalla. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Vamos a, a explicar esos detalles, así como lo hemos venido haciendo. Detalles muy importantes, significativos dentro de cada sello.
Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahí aparecen algunos símbolos muy significativos que los vamos a explicar. Vamos a tratar de explicarlos. El color negro, aparece la balanza ahí en la cita, el trigo y la cebada, y aparece el aceite y el vino. El aceite y el vino. Vamos a hacer un repasito del marco histórico de esto, del marco histórico. El caballo blanco vimos que representa las victorias de la Iglesia Apostólica, las victorias que tuvo sobre la oscuridad, arrebatando las almas, ¿verdad?, del reino de Satanás para traerlas al reino de Dios. Son las victorias misioneras, las victorias espirituales. Aparece el caballo rojo, donde ahora Satanás pretende quitarle todas esas victorias a la iglesia, al pueblo del Señor, donde comienza a levantar persecuciones por parte de los emperadores romanos. Y ahora entra el caballo negro con la peor estrategia. Infiltra a la iglesia, ataca a la iglesia desde adentro en los días de Constantino. Qué interesantes estos métodos de Satanás. 2 métodos. El primero, sanguinario, malévolo, cruel. Persecución, persecución, que las ejemplifiqué con la historia de Caín y Abel. Y el peor de todos, el más oscuro, el más satánico, la infiltración que Satanás, sí, el Dios de la oscuridad, con D minúscula, le hace al pueblo del Señor, comenzando, imagínense desde dónde viene, comenzando desde el diluvio podemos ver esa infiltración al pueblo de Dios por parte de Satanás. Cuando Satanás no puede vencer a la iglesia con la sangre, con la persecución, con la espada, ¿qué hace él entonces? La corrompe desde adentro. ¿Y cuál es su filosofía? Si no puedes vencerlos peleando contra ellos, entonces únete a ellos y corrómpelos desde adentro. Esa es la filosofía, esa es la estrategia de Satanás. Ahora, el tercer sello, el caballo negro, el tercer sello es paralelo al periodo de la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Éfeso, caballo blanco, es la iglesia apostólica. Esmirna, paralelo al caballo rojo, es la iglesia perseguida. Y ahora Pérgamo, paralelo al caballo negro, es una iglesia transigente. Es una iglesia que le gusta apoyar el pecado. Es una iglesia, un pueblo que le gusta apoyar una falsa adoración. Acepta todo eso. Cuando estudiamos la iglesia triunfante, la iglesia militante y triunfante, con la iglesia de Pérgamo, que es paralela al tercer sello, el caballo negro, allí estaba el trono de Satanás, porque el pueblo permitió que Satanás colocara su trono. Por eso el tercer sello representa el periodo de transición entre la conversión del emperador Constantino y el ascenso. Es con la iglesia de Pérgamo y es con este sello que asciende el papado con todo su poder a partir del año 538 después de Cristo. Durante este periodo la iglesia pierde su pureza doctrinal, su estilo de vida peculiar y comienza a adoptar enseñanzas y prácticas paganas. Las tinieblas negras, el caballo negro y su jinete penetran la iglesia.
penetra en la iglesia. Pérgamo es como esa unión, las bisagras que hay en la puerta. Es esa bisagra, Pérgamo es esa bisagra que conecta al Imperio Romano con la Roma papal. Durante este periodo se le quitó la vida a todos aquellos que retenían la palabra. Y para que el hombre de pecado pudiera manifestarse abiertamente. De hecho, vimos que Balaam es el personaje clave durante el periodo de la tercera iglesia, Pérgamo, y del tercer sello. Durante este tiempo, la doctrina de Balaam entró en la iglesia y podemos ver en la historia del Antiguo Testamento que Balaam hizo todo lo posible para maldecir a Israel desde afuera, pero no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque el pueblo se mantenía obediente. No había iniquidad entre el pueblo de Dios. Y entonces ahora cuando Balaam fracasa en su intento, ¿qué hace Balaam? Balaam cambia de estrategia y hace la estrategia más diabólica. Planta la idolatría, la fornicación espiritual dentro del campamento de Israel. Y ustedes conocen el fin. Es un fin desastroso. Asimismo, Satanás procuró y procura vencer al pueblo de Dios. Procuró vencer la iglesia primitiva, persiguiéndola desde afuera, pero fracasó, porque entre más perseguía, entre más mataba, la iglesia crecía más. Por lo tanto, el maligno, ¿qué hace? Planta la idolatría y la fornicación de la iglesia con el Estado, ¿verdad? Y la iglesia del siglo IV asimiló estos dos pecados y el resultado fue ¿qué cosa? La apostasía. Y desde allá viene el enemigo infiltrando al pueblo de Dios. La hermana White, la hermana White expone el periodo del tercer sello. Ustedes lo pueden leer allí en el capítulo del conflicto de los siglos. Se me fue. El capítulo titulado Una era de tinieblas espirituales. Ustedes, ese capítulo es el capítulo del tercer sello del conflicto de los siglos. Una era de tinieblas espirituales. Lea las primeras páginas o léalo todo. Y después de ese capítulo está el capítulo fieles portaantorchas o fieles portaestandartes. Y allí la hermana White subraya que con el paso del tiempo, la oscuridad de las tinieblas se intensifican en gran medida porque el papado emprende una guerra contra la Biblia, que es la luz, que es contraria a las tinieblas. Lean esos dos capítulos, mis amados, léanlos, léanlos. Una era de tinieblas espirituales y fieles portaestandartes. La Biblia se identifica con el color blanco. De hecho, la Biblia usa la palabra negro relacionándola con las palabras tinieblas y oscuridad. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, el versículo 12. Miren lo que dice allí. Ese sí está ahí en pantalla. Ese sí aparece ahí en pantalla. En Apocalipsis 6 se menciona que cuando la luz del sol se eclipsa, viene el color negro de las tinieblas. Apocalipsis 6, 12. Ahí está. Aparece allí ilustrado. Miren lo que dice. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Con qué evento ocurrió esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto?
¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Miren, cuando el papado ocultó y prohibió la luz blanca de las escrituras, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que ellas profetizaron en silicio, es decir, estaban de luto, estaban de luto, que es el color, que es el color negro, que es el color negro. Miren, el color negro es sinónimo de oscuridad, es sinónimo de maldad, es sinónimo de Dios, de tinieblas, ¿verdad? De hecho, negro y tinieblas son sinónimos y la hermana White también usó esas palabras, negro y tinieblas. Y encontramos, antes de leer ese texto, esa cita, encontramos en la palabra del Señor muchos textos. En Proverbios, el capítulo 4, se habla de luz y de oscuridad, contrario a la luz de la aurora. En Jeremías, el capítulo 4, se habla del color negro, de oscuridad, ¿verdad? Donde el Jeremías dice, por esto se enlutará la tierra y los cielos de arriba se oscurecerán, ¿verdad? Hay textos también como Judas, el verso 12 y el verso 13, donde allí habla de oscuridad de las tinieblas, ¿verdad? Pero miren, la hermana White también eh, usa la palabra negro y tinieblas sinónimamente. Consejos sobre la salud, página 443. Miren lo que dice. Dos citas que aparecen allí en pantalla. Consejos sobre la salud, página 443. Dice así, y no solamente voy a leer estas citas, voy a leer más citas donde la hermana Huay utiliza sinónimamente estas palabras, negro y oscuridad. Consejo sobre la salud, página 443, dice así: Dios desea que su pueblo sea portador de luz al mundo, que yace en medio de las tinieblas de la medianoche. Pero si rehúsa avanzar en la luz que él hace brillar en su camino, la luz finalmente se tornará en tinieblas, y en lugar de ser portadores de luz para el mundo, ellos mismos se perderán en las tinieblas que los rodean. Claro allí. Deseado de todas las gentes. Página 722, el momento cuando Jesús está en la tumba. Los lamentos de los dolientes infundieron a millares de espíritus la convicción de que se había apagado una gran luz en el mundo. Sin Cristo, la tierra era tinieblas y oscuridad. Dos palabras sinónimas. Ahora, miren lo que dicen estas citas. Allí en pantalla, las siguientes citas, Spalding y Megan, página 153. Dios invita a sus siervos a recibir el Espíritu Santo con su poder santificador, a fin de que la luz resplandezca en rayos claros y nítidos en medio de las tinieblas morales que se esparcen como el negro de silicio sobre nuestro mundo. A fin de conocerle, página 286. Jesús vive para interceder por nosotros, mientras que la negrura, las tinieblas, mientras que la negrura y las tinieblas se cierran sobre el mundo, nuestra vida está segura únicamente cuando se oculta con Cristo en Dios. Ahí vemos las palabras que son sinónimas, negro y oscuridad. Conflicto de los siglos, página 20. La hora de esperanza y de perdón transcurría rápidamente. La copa de la ira de Dios, por tanto tiempo contenida, estaba casi llena. La nube de apostasía y rebelión que había ido formándose a través de los tiempos se veía ya negra, cargada de maldiciones próximas a estallar sobre un pueblo culpable, sobre un pueblo culpable. Miren, mis amados, los seres de la noche se deleitan en la oscuridad. Estos animalitos que son nocturnos, los murciélagos, los ratones, eh, las cucarachitas, los microbios,
Aún algunos felinos, leones, operan en las tinieblas, trabajan en las tinieblas. El caballo negro está en contraste con el caballo blanco. Durante el periodo del caballo blanco, el pueblo de Dios irradió la luz de la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Persecución. El color negro representa la oscuridad que entró por el rechazo de la luz de la palabra de Dios. ¿Qué ocurre? En donde está ausente la palabra de Dios, hay oscuridad o negrura. El color negro representa el pecado, la apostasía, el error, las herejías, las tradiciones humanas. Otro símbolo que representa la palabra de Dios es el pan. Durante el periodo del tercer sello, no solo escaseaba la luz, también escaseaba el pan. Por eso es que el trigo y la cebada están tan caros durante el periodo del tercer sello. Cuando las tradiciones humanas, cuando la tradición humana suprime la palabra de Dios, cuando yo quiero hacer mi real voluntad y quiero basar el crecimiento cristiano en tradición, en costumbres, esas tradiciones suprimen la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Oscuridad, negrura, ceguera, falta de vestiduras blancas, falta de colirio, falta de oro. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, es realidad. ¿Y cuál es el resultado? Hambre, pestilencia, como lo vamos a ver en el cuarto sello, cuando terminemos la mesa de estudio. El resultado de la oscuridad, de la negrura, es el hambre y la pestilencia. Y hacia allá, se encaminan todos aquellos que pretenden hacer dentro del pueblo del Señor lo que Dios no ha mandado hacer. Hacia el caballo amarillo, que es enfermedad, es hambre, es pestilencia. En resumen, tanto la luz, tanto la luz como el pan son símbolos de la palabra de Dios. La muerte llega cuando hay escasez de la luz y de pan. De hecho, Amós, el capítulo 8, mis amados, Amós, el capítulo 8, no está ahí en pantalla, no lo coloqué en la diapositiva, pero miren lo que dice Amós, el capítulo 8, uno de esos profetas. Amós, un texto muy conocido, Amós, capítulo 8, verso 11 y 12. Miren lo que profetiza Amós, ese tiempo. Amós, capítulo 8, versículo 11 y 12. Ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando palabra de Jehová, y no qué, no la hallarán. Aquí el profeta Amós está profetizando un tiempo en que habrá hambre en la tierra. Pero más que hambre de los bolsillos, más que hambre física, de pan físico, es hambre de oír la palabra de Dios. Pero ya será demasiado tarde, porque el tiempo en que pudieron haber corrido buscando la palabra del Señor, el tiempo en que pudieron haber corrido buscando la luz, el alimento espiritual, ese tiempo tristemente lo dedicaron a rencillas, lo dedicaron a la crítica, lo dedicaron al orgullo, lo dedicaron a la persecución, lo dedicaron a atacar,
lo dedicaron a hacer cosas que no deberían hacer dentro del pueblo del Señor. ¿Y qué pasó? El resultado cruel y catastrófico. Dios cerró sus oídos, ocultó la palabra y no se escuchará más la voz de Dios, porque Dios guardará silencio, ni escuchará ni responderá el clamor de aquellos. Habrá hambre, no de pan, sino de oír la palabra del Señor, de oír la palabra del Señor. Dentro de la descripción del tercer sello de Apocalipsis, el capítulo 6, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 6, verso 6, aparece otros detalles bien interesantes. Aparte de la cebada, aparte de esto, miren lo que aparece. Apocalipsis 6, 6, ahí en pantalla. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué trae en la mano? ¿Qué trae en la mano el jinete del caballo negro? Una balanza. Una balanza. ¿Cuál es el propósito de la balanza? ¿Qué propósito tiene la balanza? O mejor, ¿qué función tiene la balanza? Pesar, ¿verdad? Pesar. Pues el propósito de la balanza en el tercer sello es pesar es pesar los cereales, el trigo, ¿verdad? El trigo y la cebada. Y qué curioso, en una balanza hay 2 libras de trigo y en la otra balanza hay 6 libras de cebada. La balanza tiene como propósito pesar cereales en el tercer sello. En otras partes de la Biblia, la balanza tiene que ver con ¿qué? Con juicio. Daniel capítulo 5. Pero esa no es la connotación del tercer sello, el juicio, no. La balanza aquí tiene otra connotación, otra connotación. Miren, la cebada que se cosechaba a principios de la primavera y el trigo que se cosechaba a fines de la primavera eran los cereales básicos para hacer ¿qué cosa? Miren qué interesante esto. Eran los cereales básicos para hacer el pan. El pan. Estos cereales estaban muy escasos durante el periodo del tercer sello, el caballo negro. Por lo tanto, había poco pan. La hambruna durante el tercer sello aumentaría al punto de matar de hambre a los seres humanos durante el cuarto sello. Eso lo vamos a estudiar. Según Apocalipsis, el capítulo 6, el versículo 6, ese texto que aparece ahí en pantalla, el trigo y la cebada están muy caros durante el periodo del tercer sello, lo cual indica que había ¿qué cosa? Había escasez. Un denario, que aparece allí, un denario, aparece ahí en pantalla, un denario era el jornal del obrero común en los tiempos de Juan. Así es que un obrero común ganaba apenas lo suficiente para comprar 2 libras de trigo o 6 libras de cebada. Según el historiador Cicerón, el precio que Juan mencionó era 8 a 16 veces más alto que lo normal. Entonces, durante el periodo del tercer sello, había mucha hambre de pan en la tierra. La cebada era el alimento básico que alimentaba a los animales y a los pobres. Ahora, no es coincidencia que el caballo del cuarto sello sea un caballo amarillo, sea un caballo pálido.
La palidez es el resultado del hambre, es la desnutrición y finalmente la muerte. Y finalmente la muerte. Miren lo que dice este erudito en el libro La Revelación Apocalíptica del libro de Apocalipsis. Este erudito se llama, ahí aparece, se llama, ay, se me fue el nombre, se llama J6. Miren lo que él explica. La revelación apocalíptica del libro de Apocalipsis. En tiempos ordinarios, un denario podía comprar 24 medidas, o sea, 24 litros de cebada. Pero aquí un denario podía comprar tan solo 3, la cantidad apenas suficiente para subsistir un esclavo por tan solo un día. El hecho de que las cosas habían llegado a tal condición denota tiempos severos de angustia y escasez casi más allá de lo que podamos imaginarnos. Por eso miren el texto que leímos de Amós, el capítulo 8, versículo 11 y 12. He aquí vienen días terribles, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Y es hasta allí, ahí está, Amós 8, 11 y 12. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente andarán buscando palabra del Señor. ¿Y qué? Y no la hallarán. Esto es con el pan, esto es con el trigo, esto es con la cebada. Ahí en el texto de Apocalipsis, el capítulo 6, aparecen otros dos elementos. Aparecen otros dos elementos donde termina el texto diciendo, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6, 6 dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libros de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa esto? El aceite y el vino. Bueno, mis amados, lamentablemente el tiempo se nos fue. Esto lo estudiaremos después de que se haya concluido las mesas de estudio. Tal vez de pronto, bueno, allí nos pondremos de acuerdo con la hermana Sandra, ¿verdad? Y con los administradores. Pero muy de lo que viene, mis amados. Adelanto un poquito, miren, es que es necesario adelantar un poquito este asunto. Para después, ahí sí ya puedo hacer los comentarios de la hermana Juay en otro momento, en la otra oportunidad. Miren, rápidamente, 5 minutitos nomás, pido 5 minutitos nomás. El vino, ¿qué es el vino? Es símbolo de qué, mis amados. Sí, el vino es símbolo de la sangre de Cristo derramada por el pecador y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Bueno, la hermana White hizo un comentario muy importante sobre el significado del vino y el aceite en el tercer sello. Miren lo que dice, ahí está en pantalla, testimonios para leerles después algunas citas de la palabra del Señor. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 578. Miren lo que dice. El comentario importante de la hermana Juárez con respecto a esto, el vino, el aceite, en el periodo del tercer sello. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 578. A fin de conquistarse al hombre y asegurar su eterna salvación, Cristo dejó las cortes del cielo y vino a esta tierra. Soportó las agonías del pecado y la vergüenza en lugar del hombre y murió para liberarle. En vista del precio infinito pagado por la redención del hombre, ¿cómo puede cualquiera que profese el nombre de Cristo atreverse a tratar con indiferencia a uno de sus pequeñuelos? Cuán cuidadosamente debieran los hermanos y las hermanas de la iglesia velar sobre cada palabra y acción para no dañar al aceite y al vino. Con cuánta paciencia, bondad y afecto debieran tratar lo adquirido
por la sangre de Cristo. Por eso es que, mis amados, hoy hay tanto chisme, tanta crítica, tanto orgullo, hay maltrato inclusive aún de palabras dentro de los miembros del pueblo del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha dañado el aceite, se ha dañado el vino, no sentimos amor, hemos perdido el amor por nuestro prójimo, hemos perdido el amor por aquel que yerra y lo pisoteamos y acabamos con él espiritualmente. Y vemos que está en una falta y hablamos detrás de él, ¿verdad? Hablamos detrás de él, no lo rescatamos, y lo hundimos más, porque hemos dañado el aceite y hemos dañado el vino. Esto es triste, mis amados. Maltratar, miren, maltratar a uno de los pequeños del Señor. Maltratar a uno de los pequeños del Señor es una afrenta a la sangre de Cristo y al aceite. ¿Por qué? Porque ofendemos al Espíritu Santo. Ofendemos al Espíritu Santo. ¿Qué dice Lucas 10:34? Mira, ahí está en pantalla. Lucas 10:34. Dos textos. Tal vez otros dos textos más leeré. Lucas 10:34. Y acercándose vendó sus heridas el samaritano a ese hombre que estaba allí golpeado, tal vez un judío. Llegó el santito del Señor, el sacerdote, el levita, los santitos del Señor, ¿verdad? Los que estaban bien arregladitos por fuera, pero por dentro, a la verdad, sepulcros blanqueados, y vieron a ese hombre y no, esto no tiene que ver conmigo. ¿Quién sabe por qué estará así? Pero ahora llega el publicano, el samaritano, dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y miren este texto de Zacarías, capítulo 2, versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Ahora, miren las siguientes diapositivas. Dos textos más. Termino ya con esto, mis amados. Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mas yendo por el camino, Hechos 9:3 en adelante, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo les mencioné, que la hermana White comentó mucho, mucho sobre el periodo del tercer sello en el capítulo titulado Una era de tinieblas espirituales. Estúdienlo. Y en varios lugares de este capítulo, la sierva del Señor se refiere a la oscuridad que penetró a la iglesia después de la conversión de Constantino al cristianismo. En la próxima sección voy a leer algunas citas de ese capítulo, Una era de tinieblas espirituales. Que Dios nos ayude, mis amados. Que Dios nos ayude para que en medio de esta oscuridad y en medio de todo lo que ha intentado Satanás penetrar al pueblo de Dios, nosotros mantenernos firmes, fieles, leales a Él, no transigiendo con el pecado, sino contendiendo contra el pecado,
tendiendo contra el pecado, apoyando al pueblo fiel del Señor, aquellos líderes fieles, aquellos pastores, ministros fieles del Señor, que con amor, con sencillez, con humildad podamos decir no, así no, y defender lo que haya que defender con la autoridad que el cielo nos ha otorgado. Vamos a orar, mis amados, vamos a orar. Querido Padre, gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por tu palabra, que es luz. Pero tristemente, Señor, el enemigo ha querido dañar a tu pueblo desde adentro, impidiendo esta obra, impidiendo el reavivamiento, la reforma, con un reavivamiento falso, con una reforma falsa. Es una estrategia maléfica, diabólica, Señor. Tristemente, si nos quedamos profesando, haremos parte de la oscuridad. Pero si nos mantenemos en un estado de alerta, de vigilancia, venciendo para vencer, sin duda alguna recibiremos de mano del Señor la corona de vida eterna. Ayúdanos, oh Padre, a ser esos portaestandartes. Ayúdanos a ser esas antorchas en medio de la oscuridad para alumbrar. Que nada ni nadie pueda separarnos de tu amor que es en Cristo Jesús. En tus manos coloco a cada hijo tuyo, a cada miembro, a cada familia que está aquí conectada, a cada líder, sin duda alguna, que se encuentra aquí. Y que en este caminar, Señor, podamos, oh Padre amado, aferrarnos a tu perfecta justicia y ser esa luz, esos canales de bendición para los que nos rodean. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor me les siga bendiciendo, mis amados, amadas. El Señor me les acompañe, les cuide en este día.